Una amplia agenda cumple el presidente de la República, Rafael Correa, en su visita oficial a Alemania. El Ministerio de Salud Pública investiga denuncias por venta de medicamentos gratuitos. Cotopaxi se siente orgullosa por alcanzar altos niveles de seguridad. En Esmeraldas continúan los trabajos para controlar y remediar el derrame de petróleo. Francia y Ecuador firman convenio para investigación científica. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos del Ecuador y el mundo, bienvenidos a su noticiero El Ciudadano al Día, para que conozcan cómo avanza la patria. Una amplia agenda cumplió el presidente de la República, Rafael Correa, en su visita oficial a Alemania. Entre otras actividades, entrevistó con el presidente de ese país. Además, dictó una conferencia magistral en la Universidad Técnica de Berlín y participó en la 13ª Conferencia de la Economía Alemana para Latinoamérica. La información desde Europa con Elena Rodríguez. El presidente de la República, Rafael Correa, cumplió su primer día de visita oficial aquí en Berlín, Alemania. Entre las actividades más destacadas cumplidas por el jefe de Estado estuvo la exposición que hizo a empresarios alemanes para que inviertan en América Latina y específicamente en su país, Ecuador. Escuchemos un extracto. América Latina y Ecuador en particular están cambiando profundamente. Por ejemplo, hablando de logros democráticos. Ustedes tendrán una imagen de una América Latina bastante inestable y probablemente tendría razón si habláramos de esa América Latina hace 10, 15 años, a tal punto que antes de nuestro gobierno, yo asumí el mando en enero del 2007, en 10 años, de 1996 al 2007, ningún gobierno había podido terminar su periodo. Se decía que Ecuador, y algunas veces se generalizaba América Latina, era ingobernable. Hemos demostrado que es perfectamente gobernable cuando tienen gobiernos que se parecen a sus pueblos, gobiernos trabajadores, honestos, y cuando se cumple lo que el pueblo, el mandante en una democracia, ordena en las urnas. Es un buen momento para invertir en Ecuador. Es un país que está despegando. El viceministro de Comercio alemán lo llamó el jaguar de Latinoamérica. Nos gusta mucho ese nombre, jaguar, no es como una especie de tigre latinoamericano, solo existe en América. Tenemos problemas todavía, que los estamos superando. Estamos negociando hace algunos años un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Realmente, lo que nos falta por superar es tremendamente poco. Cabe recalcar que el jefe de Estado ecuatoriano estará en esta ciudad europea hasta el día jueves, fecha en la que se trasladará hasta Italia para posteriormente culminar su gira en Europa, en Valencia, sitio donde desarrollará el enlace ciudadano. Para El Ciudadano al Día, Elena Rodríguez, desde Berlín. En un estudio publicado por la consultora mexicana Mitofsky sobre la aprobación ciudadana de 29 mandatarios del mundo, el presidente de la República, Rafael Correa, vuelve a ocupar el primer lugar con el 90% de respaldo de la población. Esta ubicación se debe a la credibilidad y su gestión por las obras que benefician directamente a la comunidad. La encuesta denominada Evaluación de Mandatarios buscó conocer la aprobación que tiene en cada uno de sus países 19 presidentes de América y 10 de Europa, Asia y Australia. Cambiamos de temática. El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otras entidades de control estatal, investigó varias denuncias relativas al desvío de medicamentos y modificación de sus etiquetas. 3 personas han sido detenidas y acusadas por el delito de asociación ilícita. Las autoridades competentes y la ministra de Salud informaron que se incautaron medicamentos de distribución gratuita, donde se reimprimían etiquetas de varias casas comerciales para luego proceder a distribuirlas y venderlas. Se investigan los hechos, pues al parecer estas medicinas salían del Hospital Eugenio Espejo.
por lo que con criminalística de la Policía Judicial se levantó, se fijó esa evidencia e inmediatamente al tener este dato se pidió otra orden legal para ir hasta la distribución de medicamentos. El compromiso es para la ciudadanía, no solamente en los casos de violencia o en los casos de criminalidad, sino también, como lo dijo la ministra Bansi, creo que es fundamental en casos tan importantes como este, donde se atenta realmente contra la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas. La ministra afirmó que este hecho se trata de un atentado contra la vida humana, pues son medicamentos de distribución gratuita. Al mismo tiempo, manifestó que no dará tregua a ningún acto de corrupción. Pero cuando me robo un medicamento de un sistema que tiene recursos limitados y cuya población en nuestro país ha determinado que ese medicamento sea de acceso gratuito, estoy atentando contra la vida humana. Siguen las investigaciones acerca de los demás implicados, aunque ya existen varios detenidos en este caso. La condena para asociación ilícita sería de 5 años de prisión, sin tomar en cuenta los demás cargos que se les presentaría. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. En el ámbito de la salud, los embarazos en adolescentes son un punto de alarma para el país y la píldora del día después se propone como una estrategia para evitar que estos casos sigan en aumento, más no como una solución definitiva. Los métodos anticonceptivos y la píldora del día después pueden ayudar a prevenir embarazos no deseados. Sin embargo, varios especialistas afirman que la mejor prevención es la comunicación. Que la educación sexual tiene que ir acompañada no solo de la parte biológica y anatómica, ni tampoco de métodos anticonceptivos, sino este abordaje de la emocionalidad. En Europa se superaron oposiciones fuertes en contra de la píldora del día después al no considerarla abortiva. En el Ecuador aún se discute su uso y se está empezando a considerar como medida emergente, pues según datos estadísticos del INEC, en el 2012 más de 122,000 mujeres son madres adolescentes. Yo creo que la píldora del día después es algo muy positivo, pero en vez de ponernos a ver esos medios, esos métodos, nosotros deberíamos de antes de actuar, pensar, tomar una responsabilidad. Deben tener todas las precauciones, ya que un embarazo a esta edad es muy difícil de sostener. Un bebé a esta edad y madurar tan rápido no es fácil. Cuando se enferman los bebitos o te falta algo, así que te preocupas. Y si no tienes apoyo de tus padres. Es importante la responsabilidad de prevenir los embarazos no deseados, cumpliendo la píldora del día después su objetivo. Como también es importante considerar que aunque es una medida emergente, se debe aclarar que no previene enfermedades de transmisión sexual. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. Hablemos de economía. La tributación por 12.772 millones de dólares fue la principal fuente de ingresos a las finanzas públicas del Ecuador. Los recursos generados por el petróleo, que lograron los 6.085 millones, es el segundo rubro. Los ingresos del presupuesto del gobierno central acumularon 18.857 millones de dólares en 2012 y hubo una ejecución de 20.947 millones de egresos. Más buenas noticias. En 2012, Ecuador exportó 129.5 millones de barriles de petróleo por un valor de 12.715 millones de dólares. El volumen, valor y precio fue superior a los años 2011 y 2010. Cotopaxi se siente orgullosa por alcanzar altos niveles de seguridad. Varias unidades de policía comunitaria y cámaras de seguridad son parte de los programas para luchar contra la delincuencia y la violencia. Los cotopaxenses caminan con tranquilidad, se sienten seguros, pero pese a que es una provincia con bajos índices delictivos, las autoridades no bajan la guardia. La tarea de prevención es la bandera que han izado a fin de evitar que el fantasma delincuencial se apodere de esta comarca. Toda vez que nuestra provincia no tiene muchos o altos índices de conflictividad de temas delictivos. En barrios y parroquias se trabaja casa por casa a fin de concienciar a los habitantes. 5 UPCs han sido inauguradas y 5 más están por ser abiertas, así como 10 más que están en estudio para hacer de Cotopaxi la provincia más segura. Estamos por inaugurar 2 alarmas comunitarias en diferentes barrios.
10 cámaras de seguridad se han instalado en La Tacunga y 2 en cada cabecera cantonal, las mismas que se suman a los esfuerzos de brindar un auxilio inmediato a los 409,000 habitantes. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. La empresa Metro de Quito lanzó a licitación internacional a precalificación de empresas nacionales e internacionales interesadas en participar en la fase 2 para la construcción del metro en la capital. El proyecto incluye obras civiles, provisión y montaje del sistema de equipamiento e instalación de la primera línea. Esta licitación tiene el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones. En Esmeraldas continúan los trabajos para controlar y remediar el derrame de más de 5.000 barriles de petróleo que se produjo por la rotura del oleoducto. Veamos un reportaje desde el lugar de los hechos. Las aguas del río Huínchale cambiaron su color y olor. Un necrosado ambiente es lo que se observa. Las tareas de limpieza continúan a paso acelerado. En estas fundas se recoge todo el material afectado para ser trasladado al lago Agrio, donde será sometido a un proceso de descontaminación. Se aspira a que las labores de limpieza y remediación culminen en 4 meses. Richard Aguirre, experto en desastres petroleros, sostiene que se manejó a la perfección el plan de contingencia para evitar mayores desgracias. Yo diría que casi es como que si hubiera sido un simulacro que hubiera estado preparado y todo el mundo estuviera sobre aviso. La rapidez con la que se actuó y todo lo que se hizo es prácticamente perfecto en ese sentido. A menos de 4 días de la rotura del oleoducto, se reanudaron las operaciones de bombeo del crudo en el OCP. Evitando paradas en la producción en nuestros pozos. Mano de obra local fue activada para proceder a las tareas de emergencia. Excelente, una excelente propuesta, creo yo, lo mejor que pudieron haber hecho, que la mano de obra sea 100% esmeraldeña y un ingreso para así mismo poder llevar el pan a casita. Está muy bien porque aquí en Esmeralda también hay mucha gente con mano de obra calificada que puede hacer ese trabajo y desempeñarlo de buena manera como lo estamos haciendo. Siria Tenorio, quien vive cerca del sitio donde se rompió la tubería del oleoducto, ha recibido la atención debida. Pese a que no tiene el servicio de agua potable, fue beneficiaria del líquido vital. Sí, estoy muy agradecida porque sí me están entregando la racioncita y la agüita también. Al igual que ella, todos los habitantes aledaños al sitio de la tragedia han sido atendidos en las principales necesidades hasta que la normalidad regrese y el Huínchale retome su color y olor original. Gabriela Novoa, El Ciudadano al Día. La ocupación plena mostró la cifra más importante de crecimiento y mantiene su tendencia a subir. Entre marzo de 2012 y marzo de 2013 pasó del 48,6% a 50,2% según el último reporte difundido por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC. El INEC indica además que no hay cambios estadísticamente significativos en desempleo, pero mantiene la tendencia a la baja. Francia y Ecuador estrechan su cooperación científica. En la Escuela Politécnica se firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio del Ambiente y el Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo. La cooperación técnica y la remediación ambiental son los principales objetivos en la firma del convenio entre el Ministerio de Ambiente, la Embajada de Francia y el Instituto de Investigación para el Desarrollo. El Programa de Monitoreo Ambiental, Salud, Sociedad y Petróleo en Ecuador, MONOIL, busca continuar con la restitución de los proyectos de remediación ambiental consecuencia de la extracción petrolera en provincias como Esmeraldas o en el oriente ecuatoriano. El tema de compensaciones, el tema de indemnización es un tema fundamental, crítico, que tiene que estar tratado con responsabilidad y por eso una información bien desarrollada. El año pasado, el Ministerio de Ambiente ya firmó un contrato de colaboración técnica y de información a través del PRAS, Programa de Remediación Ambiental, trabajado en conjunto con la Secretaría Nacional de Educación Superior y la Escuela Politécnica Nacional. A veces se toma este formato de trabajo cuando ya estamos en una crisis ambiental, por ejemplo, pero lo bueno con este programa es que de antemano ya estamos trabajando bajo esa filosofía
antes de tener una crisis. El Instituto de Investigación para el Desarrollo, junto con la Embajada francesa, trabajan en la remediación ambiental en Ecuador a tiempo, antes de que existan graves consecuencias en el medio ambiente. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Más buenas noticias. El último trimestre de 2012, las refinerías procesaron 14 millones de barriles de petróleo, volumen superior en 3.8% respecto al tercer trimestre del mismo año. En lo internacional, recrudece el nerviosismo por el desate del conflicto entre las dos Coreas. 2 personas fallecen por explosiones durante la maratón de Boston. Estas y otras noticias de carácter internacional en el siguiente resumen. 2 explosiones de bomba en una maratón en Boston, Estados Unidos, dejaron al menos 2 personas muertas y decenas de heridos. Hasta el momento, las autoridades no han capturado sospechosos, pero ya se los calificó como actos terroristas. Grupos antichavistas en Venezuela han desatado una serie de acciones violentas y protestas. Ellos desconocen la derrota de Enrique Capriles en las elecciones presidenciales. Los opositores asediaron las instalaciones de Venezolana de Televisión y de Telesur. También las casas de funcionarios públicos y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela. El nerviosismo por el desate del conflicto entre las dos Coreas se recrudece. Pyongyang ha dado un ultimátum a su vecina Seúl, acusándola de no cesar acciones anti-norcoreanas. Durante la celebración del 101 aniversario del nacimiento de Kim Jong-un, fundador de Norcorea, se dio un ultimátum a los vecinos surcoreanos. Especialistas de todo el mundo debaten sobre la prevención del cáncer cérvico-uterino en el marco del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles en Argentina. El Ministerio de Salud organizó la tercera jornada internacional sobre vacunación contra el VPH y el abordaje integral de prevención del cáncer cérvico-uterino en el país. Evelyn Rodríguez, El Ciudadano al Día. Así concluye El Ciudadano al Día. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. Les agradezco por acompañarnos y los espero en nuestra próxima emisión. Estimados amigos televidentes, tengan una cordial bienvenida a un diálogo más con El Ciudadano TV, esta ocasión con la magíster Ana María Larrea, ella es subsecretaria de Planificación del Buen Vivir, para conversar sobre el tema que hoy está de moda en cuanto al Semplades, ¿no? Cómo se está diseñando el Plan Nacional del Buen Vivir para el periodo 2013-2017. Bienvenida, subsecretaria, y preguntarle, consultarle por qué es necesario diseñar un nuevo plan para el buen vivir. Buenos días, un gusto estar aquí. El plan para el buen vivir es fundamental para trazar el camino que seguiremos los próximos 4 años durante el nuevo periodo de gobierno. Hemos visto que durante estos 6 años de Revolución Ciudadana hemos alcanzado cualquier cantidad de logros. Son muchísimas las cosas que se pueden contar, cómo ha cambiado el país, cómo le está yendo bien al país. Y ninguno de esos logros hubiese sido posible si no teníamos una adecuada planificación. Entonces la planificación es fundamental y es justamente en el Plan Nacional para el Buen Vivir donde se recoge toda esta planificación, las principales políticas, qué es lo que va a hacer el gobierno en los próximos años en materia social, en materia productiva, en sectores estratégicos, en materia económica, en la transformación del Estado, etcétera. ¿En qué punto está el plan? ¿En qué estado, digamos, se ha avanzado? ¿En qué porcentaje se ha avanzado ese diseño del nuevo plan? Estamos ya en la recta final. Nuestro compromiso es poder presentar al Consejo Nacional de Planificación el nuevo plan una vez que el presidente de la República sea posesionado para su nuevo periodo de gobierno. Esto es el 24 de mayo. Entonces estamos en la recta final. Estamos recogiendo, desde el año pasado se iniciaron una serie de diálogos ciudadanos para el buen vivir,
porque este plan, que como los planes anteriores, son hechos con la ciudadanía. No es una planificación de 4 técnicos en 4 paredes, no es una planificación tecnocrática, es una planificación que recoge las aspiraciones, los sueños, los planteamientos y las propuestas de la ciudadanía. Entonces han habido una serie de talleres, de espacios participativos para recoger todas las propuestas. También hemos tenido una serie de reuniones con los distintos actores de la política pública, los distintos ministerios, las distintas secretarías nacionales a través de los consejos de política pública, de los gabinetes de política pública. Estamos perfilando ya la propuesta borrador y obviamente siempre tenemos que ir haciendo ajustes con todas las consultas que hacemos. Finalmente, en el mes de mayo tendremos, eso también es una muy buena noticia para el país, en el mes de mayo se instalará ya la Asamblea Plurinacional para el Buen Vivir. La Asamblea Plurinacional es el máximo espacio de participación para la formulación del plan. El presidente Rafael Correa firmó en días pasados el decreto ejecutivo en el que reglamenta el funcionamiento de la Asamblea. La Asamblea fue creada en la Ley de Participación y es el espacio de participación para la planificación nacional. La Asamblea se instalará por primera vez el 6 de mayo y a más de discutir e ir haciendo propuestas para el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, la Asamblea elegirá sus representantes para el Consejo Nacional de Planificación. El Consejo Nacional de Planificación es la máxima instancia del Estado para la planificación nacional, está presidido por el presidente de la República, cuenta con la participación del Ejecutivo, de los distintos niveles de gobierno, de los representantes de las universidades y también, o del Consejo de Educación Superior, más bien dicho, y también con representantes de la ciudadanía. El Consejo de Planificación fue creado en la Constitución de la República en el año 2008 y considera importante la participación de la ciudadanía dentro del Consejo. Entonces, la Asamblea Plurinacional elige los representantes ciudadanos para el Consejo de manera que el plan sea aprobado también con representación ciudadana. Uno de los grandes desafíos del gobierno nacional ha sido erradicar la pobreza. ¿Qué se va a hacer desde Semplades en este nuevo plan o qué se propone hacer desde Semplades en este nuevo plan del Buen Vivir para cumplir ese objetivo? En efecto, ese es uno de los objetivos fundamentales. El primer objetivo del Plan Nacional para el Buen Vivir justamente pretende construir la igualdad y erradicar la pobreza. En este nuevo plan para el buen vivir se plantean minuciosamente los cómo. Yo diría que este nuevo plan, la novedad que tiene es que aterriza mucho más en los planteamientos y va perfilando exactamente qué debemos hacer. En el tema de pobreza, la pobreza es un problema multidimensional y para atacarlo es necesario generar paquetes de política pública también multidimensionales. En el ámbito productivo, todo el tema que tiene que ver con generación de empleo, con generación de ingresos, con tener empleo de calidad, etcétera, con la generación del mundo del trabajo, el trabajo autónomo, el trabajo independiente, etcétera. Por otro lado, todas las políticas de protección social cuando las personas están en una situación de vulnerabilidad. Otro de los aspectos es las transferencias monetarias, por ejemplo, como el bono de desarrollo humano, que ha demostrado ser un programa exitoso en la lucha contra la pobreza. Y por último, todo lo que tiene que ver con generación de capacidades. Si nosotros queremos afectar la pobreza estructural, tenemos que invertir en educación, en salud, en vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos planteamientos están recogidos en el nuevo Plan Nacional para el Buen Vivir, que tiene como uno de sus ejes, son 3 ejes fundamentales, pero el primero es justamente que se trata de un plan
para el goce, para el ejercicio de los derechos. La pobreza es la situación que nos impide este ejercicio de derechos y por eso tiene un lugar fundamental y prioritario dentro de la nueva planificación nacional. En su criterio, ¿hasta cuándo se debe mantener el bono de desarrollo humano? El bono de desarrollo humano es un programa transitorio porque nuestro objetivo es justamente que las personas dejen de necesitar del bono, ¿verdad? Que puedan que la sociedad avance tanto, que las capacidades hayan sido construidas, que todos tengamos excelentes niveles de educación, que todos podamos vivir una vida digna y que el bono de desarrollo no sea necesario. Sin embargo, dado que todavía tenemos problemas tanto en pobreza cuanto en desigualdad, el bono de desarrollo es un mecanismo para la generación de capacidades. Justamente por eso es importante la condicionalidad del bono. Las personas que reciben el bono están obligadas a enviar a sus hijos a la escuela, por ejemplo. Por eso se trata de ir generando capacidades en la familia para que la gente pueda salir con sus propias manos de la pobreza. Le cambio la pregunta, si mantenemos esa dirección, esos procesos que se han emprendido desde el 2007 con la gestión del gobierno actual, ¿cuándo erradicaremos la pobreza o cuándo acabará la pobreza en el Ecuador? Nosotros hicimos en las Emplades un estudio que fue presentado al presidente de la República justamente para la implementación de los distritos y circuitos. Y una de las preguntas que se planteaba en este estudio es cuánto costaría al país y en qué tiempo que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Cuando todas las personas puedan ejercer sus derechos para el buen vivir, saldremos de la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos costaría que todos los hogares tengan agua potable, que tengan saneamiento básico, que contemos que todos los niños puedan ir a la escuela y que todos tengamos la infraestructura de salud necesaria, la infraestructura de educación necesaria para la garantía de derechos? Y esta proyección la hicimos hasta el 2022. Con una inversión de 40.000 millones de dólares, es una inversión muy, muy fuerte, y si se logra, digamos, con esos parámetros de crecimiento que habíamos calculado en el estudio, más esta inversión que son 40.000 millones de dólares hasta el año 2022 en inversión y 5.000 millones de dólares anuales en gasto corriente, lograríamos que todas las personas tengan garantizados el ejercicio de todos sus derechos y por consiguiente que ya no hablemos de pobreza en el país. Desde el Semplades también se ha expuesto fomentar la diversidad de conocimientos para que el ser humano tenga una vida plena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de disfrutar de una vida plena? Mire, justamente el disfrute de la vida plena es del buen vivir. Y cuando nosotros decimos este plan es para el buen vivir, estamos hablando de un objetivo a alcanzar, ¿verdad? No es una condición de partida, no es que estamos muy bien y queremos seguir estando muy bien, es que debemos avanzar en ese camino para que todos estemos mejor. Justamente la idea de este plan es cómo vamos trabajando día a día para que todos lleguemos a estar mejor. El buen vivir es ese objetivo a alcanzar, es esa utopía movilizadora, es aquello que nos permite caminar, ese sueño de tener una sociedad distinta, con relaciones de producción distintas, con relaciones entre los seres humanos distintas y que podamos vivir en armonía con la naturaleza y siendo parte de este mundo maravilloso que nos da nuestro planeta. Otro tema del que se ha hablado es el cambio de la matriz productiva. ¿Qué se debe incluir en ese nuevo plan del buen vivir que regirá del 2013 al 2017 para lograr generar esta transformación en la matriz productiva? Justamente yo le decía que el plan está estructurado en 3 grandes ejes. El primero
la vida plena, el ejercicio pleno de los derechos, en el que hablábamos justamente del tema del buen vivir, de la lucha contra la pobreza, de la generación de igualdad. El segundo eje, que es un eje muy importante y en el que el Plan Nacional para el Buen Vivir tiene muchas innovaciones, es el eje del cambio de la matriz productiva y la construcción de la sociedad del conocimiento. En el plan anterior, el plan que nos rige hasta el momento, 2009-2013, teníamos un gran objetivo económico que era el construir el sistema económico, social y solidario. Ahora, en este nuevo plan, le hemos destinado 3 objetivos al tema económico, a más del objetivo del trabajo que compartíamos con el plan anterior. Se ha incluido un objetivo específico para el cambio de la matriz productiva, donde, al igual que lo que hablábamos en el tema de pobreza, se van estableciendo ya exactamente los cómo, las temporalidades, cómo vamos a ir generando las industrias básicas, cómo se va a ir diversificando las exportaciones, cómo vamos a ir dando valor agregado a nuestra producción nacional, que en este momento, que en momentos posteriores, etcétera. Entonces, el tema del cambio de la matriz productiva y la construcción de la sociedad del conocimiento tienen un lugar central en el plan. El plan además nos presenta la visión de largo plazo, porque sabemos que tanto el cambio de la matriz productiva como la construcción de la sociedad del conocimiento no son cosas que se pueden alcanzar en 4 años. Pero es importante que tengamos ese horizonte de futuro, así como para el cierre de brechas y la construcción de la igualdad, decíamos, hasta el 2022, con una inversión sostenida de $40.000 millones vamos a alcanzar ese objetivo. Para el cambio de la matriz productiva también necesitamos inversiones muy altas y también es un proceso de largo plazo, de manera que podamos alcanzar este sueño de que los recursos finitos se transformen en recursos infinitos. Que ya no tengamos que depender de nuestros recursos naturales, sino que pasemos a generar conocimiento, que es ese recurso inagotable que en lugar de agotarse se multiplica. Ana María, no sé si podemos dar una cifra. Hay sociedades como las norteamericanas, como las europeas, que en el trabajo de planificación siempre parten de un principio de que prevenir cuesta $1 y componer cuesta 100. Así es. ¿Cuánto se ahorra el país con un trabajo planificado o cuánto gana el país con la planificación? Mira, yo te voy a poner un ejemplo para esta pregunta. El año pasado, como ustedes conocen, sufrimos una de las temporadas invernales más fuertes de los últimos tiempos. Tenemos datos de que el nivel de lluvias que tuvimos en la costa ecuatoriana fue el doble del año 2008, que también fue un año muy difícil en términos de inundaciones. Y sin embargo, pese a que tuvimos el doble de lluvias, tuvimos menos de la mitad de las zonas afectadas. ¿Por qué? Porque se planificó. Entre el 2008 y el 2012 se planificó, se hicieron las construcciones necesarias para evitar que cuando tengamos problemas climáticos tengamos grandes catástrofes y grandes pérdidas. Por cada $1 que invertimos en prevención y en estas obras de mitigación de riesgos, logramos ahorrar tan solo con las inundaciones del año pasado $9. Es decir, fue una inversión totalmente rentable. Cada $1 invertido ahorramos $9 en pérdidas. Y eso es fruto de la planificación, de pensar el país, de tener claro hacia dónde queremos ir, de invertir ahora para cosechar, no ahora ni mañana, en 20, en 30 años.
cuando hablamos del cambio de la matriz productiva, cuando hablamos de la generación de conocimiento, de la construcción de la sociedad del conocimiento, sabemos que probablemente nosotros que ahora estamos frente a la política pública no seamos quienes cosechemos, quienes veamos los frutos de esa inversión. Pero nosotros estamos pensando en el país del futuro, estamos pensando en nuestros hijos, estamos pensando en nuestros nietos y en dejar un país distinto al que nosotros recibimos. Gracias, muy amable.